Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo están? En excelente inicio de semana. Como me presento, como ya me conocen, yo soy el doctor Pablo Salas, médico cirujano. El día de hoy tenemos un gran, súper invitado, el doctor Germán Carreto Chávez. El doctor tiene una licenciatura en médico cirujano general, egresado de la Universidad Anáhuac, México, una especialidad en ginecología y obstetricia llevada a cabo en el Hospital Ángeles y una subespecialidad materno-fetal, además de múltiples diplomados, fellowship. Doctor, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias por el día de hoy tomarse un tiempo para platicarnos un poquito de lo que es el diagnóstico, bueno, prenatal y cómo es el aspecto bioético en este proceso. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los que están escuchando y espero que esta plática les sirva mucho pues para informarnos, ¿no? Muy bien, claro que sí. Cuéntenos un poquito, doctor. Usted, bueno, como ya lo comenté, es egresado de ginecología, tiene por ahí un poquito, leía algo que se llama una maestría en fertilidad y reproducción humana y otros fellowships. Sí, bueno, también hice la maestría y realicé el doctorado en bioética, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De toda la ética de la medicina, todo lo que tiene que ver. Y después hice un curso en la Universidad de Creighton y nos dedicamos a toda la parte de la naprotecnología, ¿no? Y pues aparte ahí hice algo de cuidados paliativos y me dedico a los cuidados paliativos perinatales, ¿no? De cuando los bebés tienen alguna malformación, que hoy vamos a hablar, pues cómo ayudarles a que vayan a acompañarlos en el proceso de la vida y ya después la muerte, ¿no? Es lo principal lo que hago. Sí, está muy interesante este tema porque yo lo veo desde un punto de vista como médico general. En México no se le ha dado la importancia al tema bioético, sobre todo porque en el tema del diagnóstico ya desde un embarazo, ¿cómo va a ser esta parte? Una paciente que llega principalmente a un diagnóstico ya de embarazo, ¿cómo va a ser el tema bioético desde que se le diagnostica? ¿A qué nos vamos a referir con que los problemas bioéticos que puede generar un embarazo? Híjole, es muy buena pregunta. Lo que hemos visto es que primero, antes que nada, en la medicina, bueno, en todas las profesiones debe de haber ética, ¿no? Y en medicina, pues mucho más lo que es la parte bioética, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver, es una rama de la filosofía que va a estudiar toda la conducta humana, pero solamente cuando tiene que ver con la vida o con la salud, ¿no? Y esto también hacen los psicólogos, ¿no? Los psicólogos también estudian la conducta humana, pero ¿cuál sería la diferencia con el bioeticista? Es que el bioeticista lo va a estudiar esta conducta bajo los valores y principios morales, ¿no? Entonces, pues realmente los que somos médicos y que hacemos la declaración de Ginebra el juramento hipocrático que era anteriormente, pues entonces estamos ayudando al paciente a favor de la vida, ¿no? Entonces, sí es muy importante todas estas partes que estudia la filosofía, la bioética, para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Y sobre todo, doctor, que va a haber un tema muy importante, como lo es, ¿qué pasa? ¿Qué implicación tan difícil tiene la bioética en esta parte de hasta qué momento le llamamos ya un bebé, la famosa bebé, cuándo ya es un producto viable, en este tema de todavía que ya se ha vuelto un tema legal de a las 12 semanas no se considera un ser humano, sí se considera la implantación? En la parte de la bioética, doctor, ¿cómo se ve implicada este tema de a las 12 semanas todavía no se considera un ser humano? Porque todavía está en este proceso de la organogénesis. ¿Cómo es esta parte? Bueno, pues no nada más a partir de la bioética, ¿no? A partir de la medicina. Si nos vamos, o sea, la bioética no es lo que digan algunos, realmente es una bioética general y lo que hace es que se va a fundamentar en la ciencia, que en este caso es la medicina y la embriología, que lleva muchísimos años, y también se apoya de la filosofía, ¿no? Y de ciertas creencias o ciertas cuestiones de que cada quien tiene, ¿no? Pero pues realmente se basa en la embriología y que es vida a partir de la fecundación, el momento en que se juntan los pronúcleos. Ahora bien, independientemente de lo que cada quien le va dando ese concepto o ese nombre, pero bueno, la bioética se basa realmente en la ciencia y en lo que dice la embriología de los médicos, que a partir de la unión de los pronúcleos, ¿no? Que se hace un nuevo ser único y irrepetible. Sobre todo, hay ciertos principios de los bioéticos, ¿no? Que hablamos de la autonomía, la justicia, la beneficencia, la
maleficencia. Exacto. ¿Cuál podríamos decir, doctor, que sería el principal, bueno, más bien, cuál sería el principio básico del diagnóstico prenatal? Híjole, qué bueno que tocaste este tema. El primordial sería el respeto de la autonomía y aparte el dar todo el conocimiento al paciente, ¿no? Para hablar un poco qué es el diagnóstico prenatal, es cualquier estudio que vamos nosotros a solicitar o que vamos a ofrecer a la pareja para que entonces podamos saber la salud del bebé o del feto o del embrión, ¿no? O sea, cualquier defecto anatómico o fisiológico. ¿Qué quiero decir con anatómico o fisiológico? Anatómico es si hay alguna malformación en cuanto a las estructuras del bebé, o fisiológico refiere a cómo es el funcionamiento, ¿no? El fisiológico, cómo funciona todo el tracto gastrointestinal, cómo funcionan los pulmones. Entonces, diagnóstico prenatal es muy amplio. Hay muchísimos estudios, y ahorita vamos a ver la diferencia entre un estudio de tamizaje y uno diagnóstico, que nos van a ayudar a poder decirle a los papás cómo está el estado del feto. Ahora bien, ¿por qué digo del respeto de autonomía? Porque el respeto de autonomía tenemos que respetar la decisión de los pacientes. Hay pacientes que dicen, yo no quiero hacerme un diagnóstico prenatal, yo no quiero saber cómo viene el bebé, y hay que respetarlos. O al contrario, hay médicos que no ofrecen este diagnóstico prenatal por el miedo de que si los pacientes toman alguna decisión que vaya en contra de sus principios y valores morales, ¿no? O sea, hablando así, en contra del aborto, ¿no? Entonces, primero, el diagnóstico prenatal no es para abortar, ¿no? Es para conocer al bebé y poderlo ayudar. Entonces, tanto como médico tengo que respetar la autonomía del paciente o de los pacientes que quieren saber, como también el que no quiere saber es válido, ¿no? Ok, y en base en esta parte que toca un tema, no, yo creo que muy complicada, un punto es, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? De embarazo. ¿A partir de qué momento podríamos ya nosotros decir el producto tiene como tendría este derecho o esta autonomía? ¿A partir de qué semana se podría decir, pues es que el producto también tiene derecho a saber cómo viene, a saber qué características, si es un producto viable, no viable? Claro, lo que pasa es que al decir que el producto, bueno, ya es una persona humana, pero, o sea, tiene derechos y la ley protege esos derechos al nacimiento, ¿no? Pues obviamente va a estar bajo la tutela de los padres, ¿no? Entonces, los que toman las decisiones legales, en este caso, son los padres, ¿no? Ahora bien, es importante porque no siempre el diagnóstico prenatal quiere decir que tiene esa patología. Si bien es cierto que hoy tenemos muchos estudios que nos pueden dar un porcentaje alto, 90, 95, 99%, pues bien lo sabes que la medicina no es el 100% y lo que busca el diagnóstico prenatal es ayudar a que ese bebé, si realmente tiene esa patología, que ahorita vamos a hablar, puede ser una cromosomopatía o simplemente una malformación o que fisiológicamente no funcione bien su cuerpo, podemos ayudarlo in útero. De hecho, ya hay cirugía fetal y podemos ayudar y va a cambiar muchísimo el panorama de no saber y a las 40 semanas el sopetón que te digan tu bebé tiene tal, 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 a yo pude ayudar durante el embarazo todo el proceso y pude hacer incluso alguna cirugía fetal para ayudarle a caminar, ¿no? Ok, y sobre todo que eso también ayuda a que los papás vayan teniendo cierto panorama, ¿no? Cierto panorama más amplio de cómo va a ser eh, el producto, cómo va a Claro. ser, no sé cómo serían las palabras correctas en esta parte. Ajá. Ir pues estando conscientes, ¿no? De lo que se viene. Y eso que dices es muy importante, ¿no? Porque siempre hablamos de, muchas veces se ha oído mucho de, no, es que el diagnóstico prenatal no es bueno porque entonces mucha gente va a tener la opción de la terminación del embarazo, pero no hemos hablado de los beneficios del diagnóstico prenatal. Y uno de ellos es la preparación, como bien lo dices, ¿no? O sea, no es lo mismo que te empieces a preparar. Yo tengo pacientes que han hecho diagnóstico prenatal de alguna cromosomopatía o de alguna malformación y se meten a grupos de apoyo, ¿no? Conocen perfectamente la patología, a veces conocen mejor que los médicos, ¿no? Se empiezan a informar. Ahora, no es lo mismo que algún bebé que a lo mejor requiera unos cuidados intensivos al nacer, incluso el escoger el hospital. No es lo mismo yo pensar que todo va bien en el embarazo, que voy a atenderme en un hospital
y a lo mejor no tener los recursos, ¿no? Muchas trisomías 21 o bebitos con síndrome de Down tienen cardiopatías, o sea, tienen malformaciones en el corazón. Entonces, yo sí noto mucho la diferencia cuando tú ya sabes que tiene una malformación cardíaca en el momento del nacimiento, tener ahí al intensivista para que pueda intubar al bebé, para que el cardiólogo pediatra lo valore, ¿no? Y en cambio, cuando no tenemos ese diagnóstico, nace el bebé y en ese momento es córrele, ¿no? Y ve, ella consigue a un terapista, ve y consigue a un cardiólogo pediatra. Entonces, no hay como, y bien lo saben en la medicina, la preparación, ¿no? O sea, el conocimiento es poder. Y por ejemplo, doctor, aquí voy a crear como un poquito de conflicto, ¿no? Hablando del tema a lo mejor característico de la trisomía 21, del síndrome de Down, hay un principio que dice de beneficencia y no maleficencia. Exacto. Los médicos podríamos caer un poquito en conflicto en el tema de no maleficencia si a un paciente como el síndrome de Down que tienen ya cardiopatías que van a ser complicadas de tratar o que incluso, no sé, vamos a decir, la malformación de Epstein, que esa malformación, el pronóstico de vida puede ser menor a 6 meses, el intentar que ese producto, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que en un diagnóstico prenatal ya trae esa malformación. Decidimos que el producto nazca, no le estaríamos produciendo cierto daño durante esos meses porque no va a ser una calidad de vida. Muy buena pregunta. Aquí hay dos conceptos. Uno, calidad de vida, que calidad de vida es un concepto filosófico que tenemos que tratar, porque calidad de vida puede ser un concepto muy subjetivo, ¿no? Hay gente que dice, es que si yo no puedo caminar, ya no tengo calidad de vida y quiero que me realicen una eutanasia. Y hay gente que no puede caminar y hace cosas maravillosas de su vida y le pregunta si su calidad de vida es extraordinaria, ¿no? Entonces, aquí sí tendríamos que ver mucho qué es calidad de vida y por qué yo considero que esa no es calidad de vida, ¿no? La segunda respuesta a tu pregunta, que es muy importante, es algo que conocemos en la bioética como la distanasia o ensañamiento terapéutico, que es completamente diferente a acompañar a ese bebé. El ensañamiento terapéutico es cuando tú ya sabes que un bebé ya está al final de su vida o cualquier ser humano, ¿no? Que ya tenga una enfermedad que es irreversible, ¿sí? Y que va a desencadenarse en la muerte, entonces ahí lo que hacemos es acompañar a esa persona o al bebé hasta los últimos días. ¿Qué es lo que es antiético? El ensañamiento terapéutico, ¿no? O sea, doctores que Claro. entonces, y ese bebé que nació con una trisomía 18, que es el Edwards-Pató, ¿no? Con estas que son incompatibles con la vida, si entonces empieza a hacer y hacer y hacer cosas para mantener para mantener la vida, ¿no? En contra de que ya no hay una curación. Entonces, ojo, en la medicina hacemos lo que podemos curar. Lo que no podemos curar, muchas veces podemos prevenirlo. Y lo que no podemos prevenir, que todavía cuesta mucho trabajo, lo podemos paliar. Entonces, ¿por qué lo voy a matar a ese bebé? ¿No? Mejor lo voy a acompañar. No le voy a hacer medidas extraordinarias, como tú bien dices, simplemente el tiempo que tenga, así sea un día, 2 horas, un mes, ¿no? Lo voy acompañando, le voy dando cuidados paliativos, obviamente que no tenga dolor, o sea, no puede ser que tenga dolor un bebé, o sea, lo voy sedando, incluso lo puedo, muchos de los pacientitos que yo he tenido se van a su casa, ¿no? Que es algo que no estamos acostumbrados aquí en México, que muchos bebés desgraciadamente se mueren en la terapia intensiva y no tendrían que morir en la terapia intensiva. Los das de alta en su casa, va el paliativista perinatal a darle todas las medidas, la hidratación al bebé diario, todo, y los bebés mueren en su casa, ¿no? Entonces, fíjate qué diferente es el prolongar la vida, ¿no? Que no tenemos que hacer, que también es antiético, Exacto. simplemente acompañarla, o sea, ni adelantarla ni atrasarla, ¿no? Y es que esa línea muy delgada que existe de, como bien lo menciona, del ensañamiento terapéutico, yo creo que es un conflicto porque no sabríamos si es la autonomía del bebé Claro, o es la decisión de los padres. claro. Ahí viene una parte más complicada, ¿no? Lo que usted bien comenta, pero más que saber decidir quién, qué darle, qué no darle, volvemos a lo mismo y es muy difícil llegar a ese término, yo le digo, es calidad. Lo que se busca es, pues sí, obviamente no es lo mismo estar en su casa, con los cuidados de los padres, con esa calidad, a estar en un hospital alejado, en una terapia, con sondas, con múltiples bombas que a veces llegamos y decimos,
no, incluso para el paciente no, esta parte no es calidad, no se vuelve algo más complicado y vienen ya entrando otros factores psicológicos, ya ciertos principios que se pierden. Aquí, Doc, algo que me gustó que usted mencionó, de acuerdo a los estudios que vamos a poder realizar en el diagnóstico prenatal, diferenciar qué es el diagnóstico prenatal y qué es el tamiz neonatal, ¿cierto? Bueno, el tamizaje neonatal, ¿cierto? Exacto, sí. A lo mejor muchos que nos están escuchando, hay un tamiz neonatal que se toma al bebé cuando ya nació, que es Ujú. también otra cosa que lo toman los pediatras, pero aquí lo importante es entender la palabra tamizaje o escrutinio, es otro sinónimo, o en inglés screening, es diferente al diagnóstico, ¿no? Entonces, eso también que dices es muy importante porque muchas veces toman decisiones por este tipo de estudios que no son 100%, no tienen esa confiabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es el escrutinio y el tamizaje? Es un estudio que se le hace a toda la población, o sea, no nada más a los que tienen factores de riesgo, a todos. O sea, estamos hablando aquí a todas las embarazadas para poder yo detectar quiénes tienen mayor factor de riesgo a una enfermedad o a una cromosomopatía o alguna situación, ¿sí? Ahora, el porcentaje o la sensibilidad del estudio varía. ¿Qué quiero decir cuando te digo que un estudio de tamizaje prenatal es del 89%? Quiere decir que de 100 pacientes que yo les digo, tu bebé está sano, 89 están sanos y 11 tienen todavía esa patología. No quiere decir que lo hayamos realizado mal, es simplemente que estos estudios no siempre tienen esa confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, para trisomía 21 que comentábamos, ¿no? Hay un estudio que hacemos los maternos fetales de 11 a 14 semanas, que es medir la nuca del baby, ¿no? Entonces, si la nuca del baby, que se llama translucencia nucal, está aumentada de acuerdo a las semanas de gestación y que manejamos percentilas, podemos sospechar en una trisomía, pero no quiere decir que el bebé tenga esa trisomía. Ojo, no es un diagnóstico. Y mucha gente termina el embarazo por estos estudios y resultaba que no habían tenido trisomía. O sea que al momento de hacer el estudio genético, resultaba que era un bebé sano. Entonces, Ok. es importante decir que no es un diagnóstico. El único diagnóstico sería la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coreales, lo que es la biopsia, ¿no? Lo que manejamos siempre en medicina. Yo puedo ver una mastografía, una masa que puede ser sugestiva de cáncer de mama, pero yo no te puedo decir a ti, paciente, que tienes cáncer de mama hasta que no haga la biopsia, ¿no? Lo mismo Sí, pasa aquí. claro. Y de hecho, bueno, me voy a adelantar un poquito en una pregunta que me gusta que una paciente nos hace, es, doctor, refiriendo a lo que comenta de la medición transnucal, ¿hasta qué otros hallazgos podrían indicar que el paciente tiene ya un síndrome de Down? Tengo entendido que hay ciertos criterios. Estos criterios, doctor, ¿ya a qué semana para un diagnóstico podrían ser fijos, digamos, en un Sí. diagnóstico prenatal? El primero, y que es muy nuevo, ¿no? Que apenas empezó en 1997 y por los años 2000, es un estudio nuevo que se llama Células de DNA fetal en sangre materna. Este estudio es muy bueno porque no es invasivo. Se le toma una muestra de sangre a la mamá, ¿sí? A las 10 semanas de gestación, o sea, estamos hablando que el bebé ya tiene 2 meses, y en ese momento se toma la muestra de sangre y entonces se va a estudiar ahí células, ¿no? De que va desprendiendo lo que va a generar, lo que va a ser la placenta o cuando ya es la placenta, y van a poder estudiar los genetistas tres grandes cromosomopatías, ¿no? Que es síndrome de Down, síndrome de Edwards, Pató, y te da incluso el sexo, ¿no? Ok. Entonces, pero volvemos a lo mismo, es estudio de tamizaje, no es diagnóstico. Diagnóstico. Tiene una sensibilidad muy buena, tiene 99% de confiabilidad, pero es un estudio de tamizaje. Todavía nos falta un 1%. Ese es uno que podemos hacer como tamizaje. Otro es el que tú bien comentabas de las 11 a las 14 semanas. Se mide la translucencia nucal, la presencia o hipoplasia del hueso nasal, es que los bebitos o las personas que tienen síndrome de Down generalmente tienen la nariz muy chatita. Y otra cuestión que es un ductus venoso, que es un vaso que estudiamos cuando sospechamos en una cardiopatía sale alterado. Todo esto es tamizaje. Hay otro estudio de sangre, que no es el de células DNA fetal, que también se toma, pero todos estos nos van sumando. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay que saber interpretar este estudio, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, salió con alta sospecha de trisomía 21, entonces mi bebé tiene trisomía 21 y entonces
voy a determinar ciertas acciones. No, es un tamizaje, de ahí me voy a un estudio que se llama diagnóstico. Y el estudio diagnóstico, el que ya te va a decir, ya 99.9%, si realmente tu bebito tiene síndrome de Down, es la amniocentesis o biopsia de vellosidades coreales, es de que introducimos una aguja al abdomen materno a partir de las 15 a 20 semanas para poder sacar ese líquido y que el genetista ya va a ver los cromosomas y te va a decir ahora si es un estudio diagnóstico, el bebé tiene tal cromosomopatía o no la tiene. Y estos estudios, doctor, que por ejemplo estos ya son recientes, ¿qué tan accesibles son? En México no sé qué tan hoy en día se estén realizando No. y también en viables en costos, ¿no? Claro, en el sector privado, pues sí los hacemos, pero son estudios muy caros y desgraciadamente los seguros de gastos médicos no los cubren, ¿no? Incluso aunque el paciente o la paciente tuviera factores de riesgo muy altos, pues desgraciadamente no los cubren, ¿no? Y pues en el sector público sí definitivamente no se hacen, ¿no? Se podría decir, doctor, que la eugenesia es ya, más bien se está aplicando el término de eugenesia Ujú. en este ejemplo, sobre todo en el de ya que es el estudio de sangre para poder, no sé si sea correcto, dar un 99% de diagnóstico, de Sí, sospecha diagnóstica. sí, no, más que eugenesia, eugenesia sería el realizar, por ejemplo, la terminación del embarazo porque este estudio salió alterado, ¿no? Entonces, Ah, ok. mucha gente dice, salió alterado, voy a terminar el embarazo y puede ser que sí, como es un estudio de escrutinio, puede ser que sí realmente estaba alterado, pero puede ser que sea normal, o sea, no es un estudio diagnóstico. Ya el único diagnóstico ya sería la amniocentesis y biopsia de vellosidades coreales. Ahora, lo que dije de sector público es el que no se hace el de las células de DNA fetal, pero en sector público y en muchos institutos, claro que se hace el ultrasonido, la otra sangre que es el cuádruple, quíntuple marcador, se hacen amniocentesis, se hacen biopsia de vellosidades coreales, sí, o sea, sí en México la verdad es que vamos muy adelantados en el diagnóstico prenatal, tanto en sector público y privado. El único que nos faltaría, pues sería el de las células de DNA fetal, que no es nada invasivo. ¿Por qué? Porque los estudios diagnósticos tienen un porcentaje de pérdida fetal. ¿Qué quiere decir eso? Que de todos los estudios que yo haga, ¿no? De 200, por ejemplo, amniocentesis, pues una amniocentesis que yo haga se va a perder el embarazo por múltiples situaciones, por el Causas. procedimiento, ¿no? Entonces, lo que busca el diagnóstico prenatal es no ser tan invasivos para no perder a estos bebés, ¿no? Ok, sí, y bueno, que yo creo que el diagnóstico de la amniocentesis o biopsia de vellosidades coreales es como cualquier otro procedimiento que me refiero al tema de riesgos. Claro. Todo procedimiento, por más mínimamente invasivo que sea, tiene el riesgo, ya sea lo más común, un sangrado, un proceso séptico, que es una infección o del sitio quirúrgico o de algún órgano adyacente o incluso del mismo producto, ¿no? Que pueda decir, pues es un agente externo que está ingresando y el mismo cuerpo lo pueda rechazar. Eso siempre va a suceder. Y doctor, me gusta mucho esta pregunta que acabo de leer, que dice, en México, ¿cuáles son las normativas? O tengo entendido que las normativas son las que están creadas por la OMS para poder hacer un diagnóstico prenatal. Sí, muy buena pregunta. La OMS determina que todo ser humano en el proceso de la gestación, o sea, toda mujer gestante, tendría que tener derecho a realizar todos estos estudios de tamizaje, ¿no? Entonces, si la OMS lo determina, y por eso decimos que es tamizaje, porque, ojo, no nada más para los pacientes que tienen alto riesgo. Habíamos dicho que tamizaje es para toda la población, para yo poder detectar quiénes tienen ese factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la que tiene arriba de 35 años, la que ha tenido antecedentes de bebés con alguna otra cromosomopatía, yo ya la tengo bien identificada. Esa como ginecólogo yo ya la tengo así como de alto riesgo. Las que estamos perdiendo son las que no tienen un factor de riesgo, ¿no? Porque también puede haber trisomía 21 o síndrome de Down en pacientes jóvenes. Claro Claro. que es más frecuente arriba de los 35 años y esas las tenemos bien identificadas, ¿no? Incluso las pacientes cuando se embarazan dicen, yo ya sé que tengo mayor riesgo de una cromosomopatía, pero ¿qué pasa las que se nos van? Entonces la OMS determina que todo paciente debe tener esa posibilidad y esa elección, ese respeto de autonomía de determinar si quiere y no quiere. Y otra cuestión que dice la OMS también muy importante es que tienes que saber interpretarlo. Es muy importante que el médico sepa interpretar.
¿no? A mí me ha llegado de colegas que le piden ciertos estudios de diagnóstico prenatal y entonces tienen ahí a la paciente y me dicen, es que, ¿qué le digo? No, 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 o sea, si tú pides un estudio, hay que saber interpretarlo. Es como si yo pido una tomografía de fémur, ¿no? Y va el paciente conmigo y, no, o sea, el paciente va a querer saber de, ¿tengo o no tengo la patología? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Se puede operar? ¿No se puede operar mi bebé? ¿Qué sobrevida va a tener? Digo, todos, ¿no? O sea, cuando tenemos una enfermedad queremos saber qué sobrevida, cuál va a ser mi expectativa de vida. Entonces, algo muy importante en estos estudios es, si tú lo vas a pedir, tienes que saber interpretarlo y cómo, sobre todo por la cuestión estadística, ¿no? Que a nadie nos gusta la estadística y hay que enseñar a los pacientes esa parte estadística que realmente podría tener esa patología el bebé o no. Ok, y a mí me gusta mucho esa parte porque, pues bien, como usted lo dice, la paciente tiene el derecho de decir, yo no quiero, ¿no? O sea, no me gustaría saber cómo vienes y saber, pero bioéticamente y éticamente hay un tema también, pues sí, pero el producto o el bebé tiene también el derecho de que, como, de que nosotros sepamos qué pronosticar qué calidad de vida puede tener, qué riesgos va a tener al nacer en estas pacientes que tienen ya un factor de riesgo, ¿no? A mí, yo recuerdo que en la universidad me decían, ginecológicamente, corríjame doctor si estoy equivocado, decimos que la mejor edad para reproductivamente decían que era de los 25 a los 35 y se contraindicaba con lo que nos decían en embriología, que era de 25 a 35. Entonces decía, hoy, ¿a qué edad podríamos, doctor, desde su punto de vista, considerar que la mujer sin factores de riesgo, sin herencia de alguna enfermedad, con adecuado estado de salud, se podría decir que tiene la mejor edad gestas o Sí. reproductivamente? Hijo, es súper importante esta pregunta y como bien lo dices, a mí no me gusta decir de tal a tal edad. ¿Por qué? Ajá. Porque en medicina no es lo mismo, o sea, es como si me preguntaras, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Una paciente de 25 años embarazada, con diabetes, con hipertensión, con No, nadie. lupus, o una de 38, 40 sin ninguna patología? ¿Sí me explico? Entonces creo que no podemos encasillar y ese es un error que hacemos los docentes, ¿no? De encasillar y tratar de poner una etiqueta y decir de 25 a 35 es lo ideal. No, y eso es lo que estamos nosotros diciéndole a los pacientes, ¿no? Entonces yo Sí. creo que primero, antes que nada, yo prefiero que venga un embarazo a los 36 años deseado, que los dos están preparados psicológicamente, físicamente, que bajó de peso la paciente para llegar muy bien al embarazo, que la de 34 con varias comorbilidades o que realmente no tiene ganas de embarazarse el esposo o la pareja o quien haya sido, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, no hay que ser así, obviamente si cuando los pacientes me preguntan, oye Germán, ¿qué es lo mejor? Pues cuanto más joven estés, es mucho mejor tu cuerpo, ¿no? No es lo mismo, yo siempre les explico así, no es lo mismo los vasos sanguíneos de una jovencita de 20, 24, 25 años que de alguien de 35, 40, 45 años, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, más que la edad, conviene las comorbilidades, o sea, el llegar bien al embarazo y por eso es tan importante la consulta preconcepcional. ¿Qué es eso? Antes de la concepción, antes de la fecundación. O sea, ir con el ginecólogo y decir, me quiero embarazar. Y entonces tenemos muchas medidas preventivas como el ácido fólico, que es maravilloso y que previene muchísimas malformaciones de tubo neural, pero tenemos muchas otras que podemos prevenir. Si la paciente está con un poco de sobrepeso, podemos ayudarle a que realmente baje el sobrepeso. Si la paciente no está vacunada contra rubiola, vacúnala contra rubiola, porque si le da rubiola en el embarazo, va a ser un gran problema para ese bebé. Entonces, podemos prevenir muchísimas cuestiones que no necesitaríamos un diagnóstico prenatal si nosotros hacemos lo que decíamos al principio, medicina preventiva, ¿no? No nada más medicina curativa, medicina preventiva, ¿no? Claro, y sobre todo porque existe ese, bueno, el mito de solo tomo ácido fólico hasta que me voy a embarazar, ¿no? Exacto. No, eso es un mito que ya hoy en día hemos visto que no es cierto. La mujer puede tomar el ácido fólico de manera normal. La dosis que todos ya recomendamos, todo el mundo ya sabe, los tomamos 0.4 miligramos de manera diaria. Y eso también ayuda porque tiene otros beneficios. Obviamente, no caer lo que todo el mexicano cae en el autodiagnóstico de decir, no, pues ya lo tomo, ya no voy con el ginecólogo, ya nada más vamos
realizar el embarazo o no, hay que hacer una como Ujú. consulta prenatal, decirte qué factores de riesgo, qué posibilidades tienes, qué probabilidad hay de que sea cesárea, de que no sea cesárea, que sea un parto natural. Entonces, esa parte sí va a ser muy, muy simple, muy, ¿cómo decirlo? Hay que recalcárselo a todas nuestras pacientes y también al paciente masculino, ¿no? Que también pierde esa parte de, pues yo nada más te acompaño, ¿no? Son Claro. ahí también es una parte muy importante. Doctor, una pregunta que me llama la atención, dice, ¿qué pasa en los embarazos que no son coincididos de manera, como decirlo, natural? ¿Qué Ujú. pasa con estos diagnósticos prenatales? ¿Qué pasa con esta parte Sí, bioéticamente? claro. Bueno, esto es las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Hay Así es. técnicas intracorpóreas y extracorpóreas. Intracorpóreas, como su nombre lo dice, se va a ayudar, ¿no? La ciencia ayuda a que el embarazo se dé adentro de la mujer. Y las extracorpóreas va a ayudar a que el embarazo se dé, de que la fecundación, perdón, se dé afuera de la mujer y luego se implanta. En el diagnóstico preimplantatorio estamos hablando del in vitro y del ICSI, ¿no? Entonces, se hace el bebé afuera en una caja de Petri, se hace con los embriólogos y antes de implantarlo al útero, ¿sí? Que es la matriz, ahí se hace un diagnóstico preimplantación y entonces te va a decir el cariotipo del bebé. Ahora, ¿cuál es el conflicto bioético? Es que entonces estamos determinando que hay bebés de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Porque entonces voy a implantar al bonito, al que está mejor, al que no tiene trisomías. Entonces, lo que se va haciendo es que pues, se va desechando a los embriones que no están anatómicamente o que no se ven las células adecuadas, o bien cuando hacen el diagnóstico ya genético, pues a los embriones que no vienen adecuados, ¿no? Entonces, ¿qué hay con esos embriones, no? Ese es el conflicto bioético, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría después, no? Y esto viene mucho con lo que va a venir con la ingeniería, la modificación genética, que Claro. después entonces pues voy a pedir un bebé que entonces que le quiten el gen, que qué bueno que se puedan hacer esas cosas, ¿no? Ahorita con el CRISPR que se pueden hacer muchísimas cosas y quitar genes, pero ¿qué va a pasar después de que entonces yo lo quiero con más IQ, yo lo quiero entonces de determinado color de ojos, ¿no? Y yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Si a sus papás les hubieran dado la posibilidad hace 20 años, ¿no? Que doy clases en pregrado, ¿no? De tener a ustedes o a un hijo que genéticamente esté mejor, que coma y no engorde, que no te dé problemas en la adolescencia, que tenga un buen carácter, digo, por cuestión de burlarme, ¿no? ¿A quién creen que sus papás hubieran escogido? Pues no ustedes, ¿no? Entonces, Claro. vamos a empezar. Ese sería como que el principio del diagnóstico preimplantatorio, que empezaríamos a escoger qué tipo de seres humanos hay, ¿no? Y más porque ya estamos, de acuerdo a los últimos estudios, ya estamos más próximos a estas situaciones, la famosa modificación genética, pero tenemos esta barrera de la bioética, de cómo decidir, ¿no, doctora? ¿A quién sí, a quién no? Porque estaríamos aplicando un criterio como de el ser humano de decir, pues ya yo soy se podría, no sé si considerar correcto decir, el creador de la vida, de Claro. a ti sí y a ti no. Y algo muy ¿Dónde? importante que dices, perdón que te interrumpa, es que No, no. mucha gente piensa que los bioeticistas estamos en contra de la tecnología. Claro que no, al contrario, la bioética dice, qué bueno que hay tecnología para ayudar al ser humano. Lo único que dice la bioética es que la tecnología tiene que estar a favor del ser humano y no al revés. ¿Sí me explicó? Sí, Entonces, claro. qué bueno que hay tecnología, la ciencia va a pasos agigantados, como tú bien dices, ya está aquí. O sea, la modificación genética ya está aquí. Lo único que hace la bioética es detente tantito y vamos a reflexionarlo. No estoy diciendo que sea malo, vamos a reflexionar el tema y por eso es muy importante en la bioética que es transdisciplinaria, ¿no? Que Ujú. entonces está el filósofo, está el embriólogo, está el médico, está el sacerdote o si el paciente es de religión judía, ¿sí? O sea, están todos en una cuestión para poder determinar qué es lo mejor para ese paciente. O sea, no es tan fácil como determinar esto es bueno y esto es malo. No, la gente piensa que los bioticistas juzgamos. No, para nada. No se juzga, se dan recomendaciones. O sea, las personas o los doctores se acercan a nosotros, los bioticistas, para ayudar y nosotros damos recomendaciones.
simplemente con lo que hemos estudiado de la parte científica y filosófica. Claro, y más porque yo creo que puede ser el principio que más me causaría conflicto sería el de justicia. Claro. ¿Cómo vas a determinar tú como médico o el encargado de decir soy justo para cada persona, ¿no? Para cada producto que vamos a crear, cómo lo vamos a crear? Entonces vamos a tener todavía mucho tiempo como para que la ética valore todos estos principios, todas estas acciones que pueden desencadenar la misma tecnología que va a ir desarrollando. Y tú lo dices muy bien, ¿no? El principio de justicia y que debe ser para todos. Entonces, en la Ah, medida que como sociedad podamos ayudar con la tecnología y que todo mundo pueda tener acceso a la tecnología médica, se cumple el principio de justicia. Ahorita, hoy en día, es para los ricos. Entonces, también tendríamos que ver ese principio de justicia. ¿Sí me explico? sí, Yo con claro. mis pacientes que van a hacerse un diagnóstico, un escrutinio o tamizaje al consultorio, me dedico a la medicina privada, entrego dos tipos de costo, ¿no? Uno, lo que vale el estudio, y otro un poquito más por si quieren donar un porcentaje de eso para alguien que no tenga recursos. Y la verdad es que el 98% de mis pacientes hacen el gasto un poquito más para ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, qué padre, ¿no? La gente piensa que no, que ya en la sociedad ya estamos, ya no nos interesamos por el otro. O sea, realmente mucha gente dice, si yo tengo la opción de realizarme este estudio, me gustaría ayudar a que alguien que no tenga la opción se lo pudiera hacer. Entonces, imagínense cómo sería muy diferente que nosotros como médicos, independientemente de la rama que te dediques, que siempre a lo mejor des la oportunidad a que el paciente pueda ayudar médicamente a alguien más que no tenga esos recursos. Sí, y yo, la verdad es que yo me quedo encantado con la frase que usted mencionó, doctor, que es el profesional de la salud, que en este caso, como usted se dedica a la bioética, va a tomar continuamente decisiones que influyan, pero ya sea en mayor o menor grado, en la calidad y en la duración de la vida de sus pacientes, que son estos pacientes que vienen, estos pacientes que van a nacer y buscar su beneficio, y no solo el de ellos, el de sus padres, porque también ya es una decisión de todo un equipo multidisciplinario. Claro, claro. Sí, pues, pues ya parece que no tenemos más preguntas. Yo la verdad es que, doctor, le agradezco muchísimo. Para mí es un tema que me seguiría, yo podría seguir y seguir, pero sabemos que tiene consultas, sabemos que tiene actividades. Le agradecemos muchísimo a nombre de todo el equipo de Galena que hoy se haya tomado el tiempo de estar con nosotros. Les recuerdo, doctor, ¿usted dónde tiene su consultorio, doctor? Está en la calle de Sur 132, ajá, está en Ujú. la Colonia de las Américas, pero bueno, por medio de ustedes de Galena, pues es como también pueden llegar a través de mí, ¿no? Y Claro. agradecerlos a todos ustedes. Pues para nosotros será un gusto, doctor. Ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda o quisieran consultar ya más a fondo al doctor, puede ser directamente con nosotros o directamente con el doctor. Somos un equipo y pues no nos despedimos, doctor. Nos ha encantado que el día de hoy pudiera estar con nosotros y que más adelante ojalá pudiera volver a estar con nosotros en esta parte de la ginecología, del diagnóstico prenatal. ¿Por qué? Porque son muchos temas que implican muchas cosas, o sea, desde un punto de vista médico, ético y legal. Claro. Entonces, es muy importante. Le agradecemos a todos, de parte de todo el equipo, doctor. Le mandamos un abrazo y no me despido. Yo soy el doctor Pablo Salas y nos estamos viendo la próxima semana con un tema nuevo. Muchísimas gracias, doctor, y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego. Hasta luego.